Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Seguimos avanzando por los componentes Swim. Vamos a ver en este vídeo cómo crear menús que se acompañen de casillas de verificación, de checkbox y de casillas de tipo radio button. Las casillas de tipo checkbox son las cuadradas, mientras que las radio button son las redondas, ¿no? Para poder construir menús de estas características, pues tenemos que sustituir la clase JMenuItem que hemos estado utilizando hasta ahora para construir nuestros menús por las clases JCheckboxMenuItem y la clase JRadioButtonMenuItem. La primera de ellas, JCheckboxMenuItem, lo que hace es construir junto con el menú correspondiente una casilla cuadrada, mientras que JRadioButtonMenuItem construye una casilla redonda. ¿Qué diferencias, además de las estéticas, que son las menos importantes, qué diferencias de funcionamiento hay entre unas y otras? Bueno, me imagino que habréis rellenado 1001 formularios en páginas web que tienen este tipo de casillas, ¿no? Las casillas cuadradas, las checkbox, son aquellas que podemos seleccionar varias a la vez. Típico formulario web en el cual nos preguntan las aficiones, ¿no? Y junto a cada afición aparece una casilla de estas para que tú vayas haciendo clic, seleccionando todas las aficiones que te gustan, ¿no? Mientras que estas casillas redondas pues son típicas, por ejemplo, en un formulario web cuando te preguntan el género, masculino o femenino. Pues o eres masculino o eres femenino, salvo excepciones. Entonces, o pinchas en una o pinchas la otra, pero no puede haber dos casillas de estas seleccionadas a la vez, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo construir menús con este tipo de elementos. Y para ello, pues vamos a utilizar el ejemplo que hemos creado en vídeos anteriores, ¿no? Nuestro procesador de textos. ¿Por qué vamos a utilizarlo? Bueno, pues porque yo creo que el menú estilo es ideal para agregar las casillas cuadradas, mientras que el de tamaño es ideal para agregar las casillas redondas. Las casillas cuadradas, como puede haber varias seleccionadas a la vez, pues es ideal porque en este procesador de textos yo puedo tener texto en negrita, con lo cual estará seleccionada la opción negrita, puedo tenerlo en cursiva, estará seleccionado cursiva, pero también puedo tenerlo en negrita y en cursiva, con lo cual deberían de estar las dos seleccionadas. Por eso es ideal este menú para las casillas de tipo checkbox. Mientras que el tamaño, pues no puedo tener varios tamaños seleccionados, es decir, la letra o es de un tamaño o es de otro, o es 16, o es 24, o 20 o 12, pero no puedo tener un tipo de letra con dos tamaños, ¿no? Vamos a empezar por ver las cuadradas, JCheckboxMenuItem, para agregarlas al menú estilo. Entonces, bueno, como os acabo de mencionar, pues hay que sustituir la clase JMenuItem por la clase JCheckboxMenuItem. Y eso en nuestro ejemplo pues tiene un problema, y es que deberíamos de modificar el método configuraMenú. Porque si recordáis, este método se encargaba de construir nuestro menú con sus correspondientes rótulos, estilos, tamaños, etcétera, etcétera. Pero este método tenía en su interior una clase. Vamos, que lo que hacía este método era construir elementos de tipo JMenuItem, con imagen, tal y como vimos en el vídeo anterior, pero JMenuItem. Y esta instrucción ya no nos vale. No nos vale por lo menos para las opciones de negrita y de cursiva. Podríamos modificar este método para que además de construir JMenuItem para el tipo de letra y para el tamaño, aunque el tamaño también lo modificaremos después. Pero bueno, para el tipo de letra, pues además se encargará de construir JCheckboxMenuItem y en un futuro JRadioButtonMenuItem, pero ya sería complicar, bajo mi punto de vista, en exceso el funcionamiento de este método, ¿no? Con lo cual habría que replantearse el programa otra vez. Yo lo que haré, pues, será prescindir de la llamada a este método de configura menú desde las opciones de negrita y cursiva y después desde las opciones del tamaño, dejando únicamente este menú de configura menú para que construya las opciones de Arial, Courier y Verdana. Quizá no sea lo más óptimo, pero bueno, yo creo que para explicaros cómo agregar este tipo de casillas a los menús va a ser lo más fácil, ¿no? Luego entonces, como voy a prescindir de ellos, lo primero que voy a hacer para la negrita y la cursiva es comentar las dos líneas donde estamos llamando al método configura menú para construir estos elementos. Y una vez hecho eso, si pulsamos en el play, nos daremos cuenta de que fuente tiene sus menús, pero estilo pues ya no los tiene, mientras que tamaño los sigue teniendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues allí donde hemos comentado estas líneas, lo que tenemos que hacer es construir estos nuevos elementos de menú con las casillas cuadradas, con los JCheckboxMenuItem. Y yo creo que viene bien echar un vistazo rápidamente a la API de Java para ver pues, cómo está construida esta clase o para ver cuáles son sus constructores. Luego entonces, una vez que estamos en la API, bueno, pues aquí tenemos la clase JCheckboxMenuItem, podemos ver su cadena de herencia, hereda
de JMenuItem, con lo cual todos los métodos que estabas utilizando para JMenuItem los puedes utilizar también para JCheckBoxMenuItem. Y lo bueno es que si echas un vistazo a los constructores de esta clase, pues te darás cuenta de que es muy parecido a JMenuItem. Tenemos el constructor por defecto, JCheckBoxMenuItem. También tenemos un constructor que permite especificar únicamente el rótulo del menú correspondiente. Y luego pues tenemos un constructor, que es el que vamos a utilizar nosotros, que permite especificar tanto un rótulo como la imagen de turno. Y además, pues al estar utilizando esta clase se acompañará de la casilla cuadrada. Dicho esto, pues vámonos a nuestro código y vamos a ver cómo elaboramos estos menús. Bueno, pues nos situamos a continuación de las líneas que hemos comentado anteriormente y pasamos a construir estos dos elementos de menú. Luego entonces tenemos que instanciar la clase JCheckBoxMenuItem. Bueno, pues vamos a ello. JCheckBoxMenuItem. Le damos un nombre de instancia, pues yo voy a llamarle, por ejemplo, negrita, igual a new JCheckBoxMenuItem. Y ahora pues aquí es donde tenemos que utilizar los argumentos que hemos visto. Primero, el argumento de tipo string, que va a ser el texto que acompaña al menú, pues negrita. Y a continuación, la imagen, que era de tipo icon, lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues instanciamos la clase newImageIcon y especificamos la ruta tal y como hicimos en el vídeo anterior. Y voy a aprovechar, ya que yo escribo muy mal, como ya sabéis, para no equivocarme, voy a copiar la ruta, que la tengo aquí comentada, del vídeo anterior, para utilizarla también aquí, ¿no? Bueno, pues aquí ya tendríamos el primero, me está marcando un error, esto es porque me falta el punto y coma aquí al final, y bueno, pues agregamos el siguiente elemento. Luego entonces voy a copiar toda esta instrucción, control C, control V, para agregar en esta ocasión un elemento que se llame cursiva, que va a corresponder al segundo, el texto, pues evidentemente lo cambiamos por cursiva y la imagen, evidentemente, pues la cambiamos también por cursiva. Esto lo que hará será agregar los elementos, aunque todavía quedaría trabajo, pero vamos a ver si de momento hasta aquí vamos bien. Ejecutamos la aplicación, fuente sigue igual, tamaño igual, y cuando voy a estilo, vale, no están porque se me ha olvidado agregarlos. Hay que agregar estos elementos, que se me olvidaba. Hay que agregarlos a estilo. Luego entonces estilo, si recordáis, que puede ser que se os haya olvidado, era el menú principal, el elemento JMenu. Si no lo agregamos, evidentemente no se verá. Estilo.add. Y ahora agregamos las dos instancias, es decir, negrita y agregamos también cursiva. Estilo.add, cursiva. Ahora sí yo creo que podemos hacer la prueba, aunque todavía no funcionan, pero bueno, por lo menos deberían de estar presentes. Fuente, tamaño y estilo. Bueno, pues aquí tenéis la apariencia que tienen estos JCheckBox. Características, pues que yo puedo decirle, ponme el texto en negrita, con lo cual ahora mismo lo habría puesto en negrita. La ventaja es que al volver a pulsar en el menú estilo veo que tengo el texto en negrita porque el checkbox está activado, ¿no? También puedo ponerlo en negrita y en cursiva. Ahora mismo el texto estaría en negrita y en cursiva y tengo las dos activadas, ¿no? Puedo desactivar una para que vuelva a estar solamente en cursiva, puedo desactivar la otra para dejarlo como estaba, ¿no? Bueno, pues este es el funcionamiento de los JCheckBox. ¿Qué nos falta? Pues agregarle la funcionalidad porque, si recordáis, el método configura menú del que hemos prescindido para estos elementos se encargaba tanto de construir el menú como de agregar las acciones pertinentes, ¿no? Con el método addActionListener para estos elementos de negrita, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Antes de agregarlo al menú principal de estilo, pues deberíamos de decirle que estos elementos de menú responden a eventos. Luego entonces yo le diría negrita.addActionListener. Y aquí, para no tener que copiar tanto, voy a reutilizar lo que hicimos en su día en el método de configura menú. Es decir, esto tiene que instanciar, como vimos en su momento, a styledEditorKit.boldAction para la negrita. Luego entonces copio, lo pego aquí dentro de los argumentos de addActionListener. Y ahora pues tenemos que agregar la funcionalidad a la cursiva. Pues hacemos lo mismo, ¿no? En vez de negrita, pues aquí será cursiva. Y aquí, pues en vez de bold action, será italic action. Si no sabéis a qué me estoy refiriendo con esto, lo vimos hace un par de vídeos. Hecho esto, ahora debería de funcionar perfectamente. Luego entonces ejecutamos la aplicación, aquí escribimos un texto, el que nos apetezca, seleccionamos parte del texto, lo cambiamos de tamaño, bien, y ahora vamos a ver si funciona la negrita, bien, fíjate cómo lo deja señalado, ponemos en cursiva, bien, quito la negrita,
quito la cursiva, lo pongo solo en cursiva, bien, bueno, pues está funcionando perfectamente. Y como decía, la gran ventaja que tiene esto es que siempre, en todo momento, te indica qué es lo que tienes aplicado, si negrita, si cursiva, las dos, etcétera, ¿no? Bueno, pues conseguido. Evidentemente, si estamos construyendo estos elementos de menú aquí arriba y le estamos dando el Add Action Listener, es decir, los estamos poniendo a la escucha aquí arriba, etcétera, etcétera, pues ya dentro de Configura Menú, todo este else que hicimos relativo a estilos sobraría. Y aquí hay que tener cuidado con las llaves a la hora de eliminar estas cosas, ¿no? Bueno, pues así vamos ahorrando código. Si no lo queréis eliminar porque os gustó en su momento lo que hicimos y deseáis conservarlo, pues quizás lo podéis comentar, ¿no? De esta forma. De esta forma o de una forma más correcta, porque vemos que aquí me está dando un error. Se debe a que no debemos cerrar el comentario aquí, sino... ¡Ahí! Ahora sí, ¿no? Bueno, pues como queráis, o lo borráis o lo conserváis. Yo lo voy a conservar. Y ahora pues deberíamos de hacer lo mismo para los del tamaño. Ahora bien, los del tamaño ya no pueden ser de tipo cuadrado, checkbox, sino que tienen que ser redondos. ¿Por qué? Pues porque lo he explicado antes, ¿no? O uno u otro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es un pelín más complicado, pero no mucho más. De momento podemos prescindir de la llamada al método configura menú para estos elementos y ahora lo que hacemos es construirlos. Y aquí va a haber bastante código, no muy complicado porque va a ser un copia-pega, pero son varias líneas de código, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a hacer aquí. Como dije al principio, pues para ahorrar código habría que replantearse detenidamente el funcionamiento de configura menú para que valga para cualquier elemento. Bueno, de todas formas vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Comento las llamadas a configura menú de los elementos del tamaño y lo primero que hay que hacer en este caso es construir un grupo. Recordamos que estos elementos redondos, cuando tenemos varios, solamente puede haber uno de ellos activado. Y para que este comportamiento sea así, debes de incluir los elementos en un grupo. Si no los incluyes en un grupo, no funcionará de esta forma. ¿Y cómo se incluyen en un grupo? Pues utilizando la clase ButtonGroup. Esta la usamos alguna vez, si no recuerdo mal. Y gracias a que JRadioButtonMenuItem, que es la clase que vamos a utilizar, hereda de JMenuItem, que a su vez hereda de la clase JButton, podemos utilizar esta clase, ¿no? ButtonGroup tamaño letra, voy a llamar a este grupo, por ejemplo, así, es igual a new ButtonGroup. Bueno, pues con esto ya hemos creado un grupo que se llama tamaño letra. Siguiente paso, hay que crear las instancias para cada uno de los elementos de menú. Y para ello vamos a utilizar la clase JRadioButton. Por cierto, vendría bien echar un vistazo rápido a esta clase en la API. Aquí tenemos la clase JRadioButtonMenuItem, que hereda de JMenuItem, que a su vez hereda de AbstractButton, ¿no? Gracias a que hereda de esta clase, pues podemos utilizar todos los métodos de button, entre ellos ButtonGroup, la clase ButtonGroup. Bueno, y aquí tenemos los constructores, ¿no? Tenemos el constructor por defecto, sin argumento ninguno. Luego tenemos el constructor que nos permite poner un rótulo y el que vamos a utilizar nosotros, el constructor que nos permite poner un rótulo y una imagen. Bueno, pues aquí lo tenéis, JRadioButtonMenuItem, stringText y un argumento de tipo icon. Visto esto, pues vamos a crear estas instancias, ¿no? Luego entonces, JRadioButtonMenuItem, el nombre de la clase es bastante largo. Y ahora pues un nombre para el primer elemento. Recordar que los nombres de variables no pueden empezar por un número, con lo cual si lo haces así te va a dar error siempre. Voy a llamar a esta variable 12. Para el primer tamaño de letra, que es 12, ¿no? Igual a new JRadioButtonMenuItem. Y ahora como vamos a utilizar el constructor que permite dos argumentos, bueno pues JRadioButtonMenuItem. Bueno, cuidado que para este elemento yo no tengo imagen ninguna. Me estaba confundiendo con el de cortar, pegar y copiar que utilizamos en el vídeo anterior. Pero para estos elementos numéricos yo no tengo imagen ninguna guardada, ¿no? Y además en las aplicaciones gráficas no suele acompañar los menús de tamaño de letra de imagen ninguna. Con lo cual no vamos a utilizar el constructor que admite dos argumentos, que podríamos. Vamos a utilizar el constructor que tan solo admite un rótulo. Es decir, en vez de utilizar este constructor que admitía texto e imagen, como yo no tengo imagen, no tengo icono, vamos a utilizar simplemente este constructor, el que tiene un argumento de tipo texto. Dicho esto, bueno, pues aquí, entre comillas, pues yo pongo 12. Este es el texto que quiero que aparezca en ese elemento de menú.
Y ahora, bueno, pues para el resto van a ser muy parecidos, entonces voy a hacer lo de siempre. Voy a utilizar esta instrucción, la copio y la pego debajo 1, 2 y 3 veces para los siguientes elementos de menú. Este será 16, el siguiente será 20, aquí no, y el siguiente será 24. 24. Y ahora, pues evidentemente tenemos que cambiar también los rótulos, ¿no? Este, pues aquí en vez de un 12 tendrá un 16, el siguiente, pues tendrá un 20 y el siguiente, pues tendrá un 24. Entonces, con esto ya tenemos las instancias creadas. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso es agregar cada una de estas instancias al grupo tamaño letra para decirle de esta forma que estos 4 elementos funcionan al unísono, ¿no? Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Nombre que le hemos dado al grupo, tamaño letra, punto add, y a continuación, pues el elemento, ¿no? El primer elemento será 12, y hacemos lo mismo. Ya os dije que iba a salir bastante código, pero es muy fácil. Hacemos lo mismo con los otros 4, ¿no? Luego entonces copiamos esta instrucción y la pegamos 3 veces más. Entonces, bueno, aquí agregamos 12, aquí agregamos 16, aquí agregamos 20 y aquí agregamos 24. Bueno, pues ya están agregadas al grupo. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso es poner estos elementos a la escucha del evento correspondiente. Luego entonces, vamos con el primero. 12.add action listener, y ahora pues voy a reutilizar la instrucción que hicimos en su día dentro del método configura menú para darle tamaño, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a coger toda esta instrucción, que era la instancia de Styled Editor Kit, y la utilizamos para este elemento de menú, pero en vez de utilizar una variable, como hicimos en su día, pues aquí directamente utilizamos el tamaño. Es decir, esto me lo tienes que poner en 12. Ahí está. Y ahora hacemos lo mismo para el resto de elementos. Si os dais cuenta, como el código es muy repetitivo, para no generar tantas líneas, pues seguramente podríamos crear un método que simplifique todo este código, ¿no? El siguiente será 16. El siguiente será 20. Y el siguiente será 24. Y ahora pues cambiamos los tamaños, porque aquí me lo tendrás que poner en 16, en la siguiente línea me lo tendrás que poner en 20 y en la siguiente línea me lo tendrás que poner en 24. Y ya para terminar, pues tenemos que agregar todos estos elementos al menú tamaño. Si recordáis, tenemos un menú principal que hicimos en su día, que era el menú tamaño. Bueno, pues aquí hay que agregarlos, porque como no estamos utilizando el método configura menú para agregarlos, lo tendremos que agregar desde aquí. Luego entonces tamaño.add y empezamos a agregar los elementos. El primero sería el 12 y ahora pues copio, pego y agrego pues los siguientes, ¿no? 16, 20, 24. Y una vez que hemos hecho esto, si no se me ha olvidado ningún detalle, pues ya estaría terminado, ¿eh? Fíjate que es mucho código. Bueno, pues vamos a darle al play y vamos a comprobar si estilo tiene las casillas de verificación y tamaño, fijaos cómo tiene las casillas redondas. Para probar si funciona, pues escribimos un texto en nuestra aplicación gráfica, seleccionamos parte del texto, vamos a ponerlo, por ejemplo, en negrita y en cursiva, pero también le vamos a cambiar de tamaño y lo ponemos en 24. La ventaja que tiene esto es que si vuelvo a entrar en tamaño, me está indicando el tamaño que tiene el texto. Si lo cambio a 16, bueno, pues si vuelvo a entrar en tamaño, se desactiva 24 y se activa 16. Solo puede haber un elemento seleccionado, ¿no? Entonces ya podemos jugar perfectamente con esto. También podemos jugar con las opciones de estilo. Y bueno, pues nuestra aplicación gráfica nos indica tanto el estilo como el tamaño. Bien, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y bueno, pues quizás en el próximo vídeo, rápidamente, explique cómo crear un método para optimizar todo este código y no tener que ser tan repetitivo. Habría que repensar el programa otra vez, ¿no?
Pero como digo, eso quizás lo deje para el próximo vídeo, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.